Hola amigos, como veis, un vídeo más. Hoy tenemos como invitada a Laura Sequera Molina, que es la coordinadora nacional del Defensor del Profesor del sindicato AMPE. Y muchos diréis, ¿cómo esto? Digo, bueno, pues sí, porque creo que es un tema muy interesante. Bueno, Laura, ante todo, gracias por estar con nosotros y por sacar un rato para estar en la bitácora. Gracias a vosotros por poder dar voz a los profesores y a la situación que tenemos actualmente en la enseñanza pública. Muchas gracias. Yo, como siempre suelo decir a todos mis invitados, cuando empezamos, pues bueno, me gusta un poco que hablen del ente al que representan, de la organización a la que vienen. Entonces, qué menos que yo, de momento, antes que nada, aunque me vas a hablar del defensor del profesor, ¿realmente era necesario crear esta figura? Sí, porque esta figura nace en el año 2005 en la Comunidad de Madrid y surgió como consecuencia de ver que los delegados sindicales nos hacían llegar a la sede de AMPE en Madrid, al sindicato AMPE, la situación de acoso y de intimidación que estaban sufriendo muchos profesores en relación a los padres y a los alumnos. Entonces, como se vio que esto era un sentir y era una situación real que le trasladaban estos profesores a los delegados sindicales, al ponerlo en conocimiento del presidente, en aquel momento el presidente de AMPE Madrid, y del vicepresidente y de los secretarios, la situación que estaba habiendo, ¿no? Pues en ese momento fue cuando empezaron a ver qué fórmulas, qué se podía hacer desde el sindicato AMPE, ya que no se hacía desde el ministerio, este servicio no existía desde el ministerio, ni se había creado, ni se lideraba, porque claro, no existía, pues se empezó a pensar qué se podía hacer para ayudar a los profesores en esta situación que sufrían y tenían. Vale, pues ya me surgen dos cosas con lo que acabas de decir. Primero, entiendo que no exista a nivel del ministerio ni una figura ni nada que se le parezca como defensor del profesor. No, no existe. Nosotros desde el sindicato AMPE, bueno, decirlo primero que el sindicato AMPE es un sindicato de ámbito nacional. Existen en las diferentes comunidades autónomas, existen defensores del profesor, servicios del defensor del profesor, que son del sindicato AMPE. Sí que es verdad que también existe la figura del coordinador estatal, que por eso se hace luego la memoria a nivel estatal para recoger cuál es la situación a nivel estatal. Y también es cierto que desde hace años nuestro presidente nacional, don Nicolás, lleva pidiendo, así como las comunidades autónomas, que realmente se genere un servicio por parte del Ministerio de Educación y se lidere un servicio que defienda a los profesores, pero hasta el momento no ha sido así. Por lo tanto, pues nosotros encantados de poder ayudar a los profesores, no de que exista el servicio, ¿verdad? Porque, claro, significa que existen estas problemáticas. Entonces también deduzco también, por lo tanto, que a nivel de comunidades autónomas tampoco existe esa figura, porque al no existir en el ministerio, tampoco las consejerías habrán hecho nada por el estilo. No, no existe como tal un servicio del defensor del profesor y entonces nosotros lo que tenemos pues fue eso. La historia fue que se creó en el 2005 en la Comunidad de Madrid y a continuación se crearon los servicios del defensor del profesor en las distintas comunidades autónomas. Entonces estamos dando este servicio para todas las comunidades autónomas y la verdad es que bueno, los profesores se sienten muy apoyados por nosotros, no solamente porque es un apoyo psicológico, sino que es un servicio de apoyo profesional, sindical y jurídico y legal, ¿no? Entonces, pues el apoyo que sienten y el respaldo pues es importante, porque también hay que decir que los casos que nos llegan a nosotros, las actuaciones que hacemos, que este año, debido a la crisis sanitaria, han sido de 1.594, pero el año anterior fueron de 2.174, el curso anterior, pues que los casos que nos llegan, las intervenciones que hacemos realmente son la punta del iceberg de lo que ocurre en la enseñanza pública, tanto en infantil, primaria como secundaria y FP, es decir, toda la enseñanza no universitaria. Es la punta del iceberg porque los profesores, cuando ya nos llaman, es porque tienen una situación, sienten que tienen una situación, que ya no saben qué hacer. Están en caos muchas veces mentalmente, así nos lo dicen, me siento que bloqueado, no sé qué hacer ante esta situación.
Por eso les llamo a ustedes. Pero es la punta del iceberg, porque muchísimos profesionales, pues cuando tienen estas situaciones, bueno, piensan que es lo que tienen que hacer, aguantar, porque, bueno, pues muchas veces parece que hay un sentir, ¿no?, en la propia institución y en la sociedad de, bueno, para eso se te paga, es que tú eres el psiquiatra, el psicólogo, el padre sustituto, la madre sustituta, el trabajador social, el profesor, por supuesto, y debes dominarlo todo porque tú eres el culpable de todo lo que le sucede al niño si no estudias, si no trabajas, si no lleva sus tareas. Entonces se ha culpabilizado al profesor de todo, se le han dado muchísimos roles que no son competencias propias profesionales en los últimos 15, 20 años. Esto ha ido incrementándose cada vez más y al final, pues bueno, pues el profesor es un poquito, ¿no?, como si dijéramos el padre y madre sustituto y el psiquiatra y el profesor de los alumnos. Claro, esto es muy complejo porque todos sabemos que aquí nos tendríamos que meter en otro ámbito que es la colaboración familia-escuela, que es tan necesaria, ¿no? Y bueno, de eso ya hablaremos, si te parece bien, más adelante. No, yo ya te digo que yo creo que con lo que acabo de decir, pues un poco ya has dado el porqué, la misión y el objetivo del defensor del profesor. O sea que eso está claro, que lo has dejado bien clarito desde que hemos comenzado a hablar. Lo que sí me ha sorprendido mucho es, efectivamente, has comentado, has dicho las cifras de este último informe y la del anterior, pero lo que me sorprende son los porcentajes de incidencias, sobre todo en primaria. Un 40% de incidencias en primaria. Hombre, yo en secundaria puedo entender por las características de alumnos, porque creo que haya un poco más, creo que haya un 44% de porcentaje de incidencias en secundaria. Bueno, yo lo puedo entender, pero sinceramente el tema de primaria me chirría mucho y me llama mucho la Sí. atención. Fíjate, si me permites tutearte, fíjate, es Sí, que por supuesto. Por supuesto, infantil no te y preocupes. primaria, infantil y primaria se llevan el 45%, ¿verdad? Y bueno, el otro día yo estaba en el Defensor el miércoles hasta las 8 de la tarde o de la noche y, por ejemplo, me llamó una profesora que me dice que claro, que tiene un niño que tiene de 6 para hacer 7 años, que todo el rato le está dando patadas, le muerde, tira objetos a los demás con un nivel de agresividad muy importante, que no sabe qué hacer en la clase, que no puede, que ya se han reunido los profesores, pero que claro, aquí la cuestión, ¿no?, que siempre dicen, lo que sabemos que hay que hacer es no se puede tocar al niño, claro, tampoco no es que se le pueda tocar, pero aquí viene el problema de la contención, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pues claro, la profesora y el resto de profesores, aparte de que bueno, ya habían pedido la intervención de los equipos de orientación, que por supuesto van a intervenir, muchas veces es que ni siquiera los profesionales pueden hacer una evaluación psicopedagógica para ver qué ocurre con este niño si los padres no dan la autorización. Entonces, era como un callejón sin salida, me decía la profesora. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer si ni siquiera los padres, porque los padres no quieren que se le haga ni siquiera una evaluación psicopedagógica? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, hablamos de primaria, pero primaria es que los niños están hasta los 12 años, es decir, que no hace falta a veces que tengan 10 u 11 años para que los niños, ¿no?, estos niños que muchas veces tienen muchísimas falta de límites en sus casas, padecen lo que se llama el síndrome del emperador, donde ellos tienen el poder absoluto, donde no respetan la figura de autoridad, donde se sienten impunes ante cualquier actuación contraria a la norma de convivencia porque los padres les apoyan, les parece bien y en ocasiones ante los padres se escuchan en las casas, ¿no? En ocasiones, no siempre, no todos los padres, pues que pareciera que el profesor es el enemigo a batir, porque claro, es el responsable de todo y todo lo hace mal, o muchas cosas las hace mal, y pobrecito del niño, que somos tan permisivos y tan protectores, pues no solo no culpable, es que no es responsable, yo pondría esto, no es responsable de casi nada, pues las consecuencias hacia el niño no pueden ser otras que vamos a protegerle porque pobrecito, ¿no? Entonces, el niño desde muy temprana edad aprende a que tiene el poder, en muchas ocasiones,
a que lo que diga él es lo que importa, a que sus actos o actuaciones no tienen unas consecuencias en la familia. En la escuela es complicado porque hay funciones que son propias de la familia y que no se pueden sustituir por la escuela. Y finalmente pues tenemos estas situaciones que muchas veces el problema no es solo hacia el profesor. Me lo contaba la profesora este mismo miércoles. El problema es que ahora me vienen familias de los otros niños que quieren aprender y tener un clima de convivencia adecuado y no pueden tenerlo porque este niño se levanta, tira una silla, tira objetos, de repente se empieza a reír en la fila, pega a otros, hace lo que quiere, no hay manera de que podamos establecer límites porque sus padres no nos lo permiten. Por lo tanto, la situación no es solo problemática hacia el profesor, sino hacia el resto de los alumnos. Una cosa que sí, bueno, que también me ha sorprendido bastante es el porcentaje de acusaciones o denuncias sin fundamento. Sí. Eso también va un poco en la línea que estabas comentando de esos padres que, bueno, permiten todo, que ponen en duda todo, que su hijo es lo mejor del mundo mundial y que, bueno, que el resto del mundo está equivocado con respecto a lo que su hijo hace. Claro, como muy bien habrás podido ver en la memoria del Servicio del Defensor que hemos presentado de este curso actual, la memoria se estructura en base a los porcentajes de las problemáticas que hay por niveles y etapas educativas, luego el gran bloque son los problemas con los alumnos, el otro gran bloque son los problemas relacionados con los padres, y el otro gran bloque es los problemas que tenemos con la administración. Efectivamente, haces alusión a uno de esos bloques, que son los problemas que tenemos con los padres. Bueno, pues en el curso que hemos pasado, en el 19-20, la verdad es que, bueno, parece que la gran asignatura pendiente cada vez un poquito más siguen siendo los padres. Fíjate, las falsas acusaciones de padres las hemos tenido en un 27%. Es un porcentaje muy alto y efectivamente está en relación a esto. En relación a esto, pero va más allá. Yo continuamente ahora estoy recibiendo llamadas de profesores, ¿verdad? Y actuaciones. Ahora con la situación de crisis sanitaria muchas son llamadas, otras actuaciones antes de la crisis ya porque se personaban en la sede. Pues claro, vienen enseguida con problemas relacionados con los padres en estas falsas acusaciones que dicen: no me gusta cómo das la clase, no me gusta cómo das, se refieren a la metodología. Los exámenes que haces son muchísimos, los deberes que pones son muchos, los exámenes que has hecho no son acorde a lo que estás enseñando. Cuando le dices a mi hijo que por favor saque las tareas de la mochila, por ejemplo en primaria, es que mi hijo se siente muy mal, le estás acosando, le estás intimidando, su autoestima está bajando. Es que tú no puedes pedirle que abra la mochila, no, ya la sacará él. O, por ejemplo, no, es que tú no puedes decirle a mi hijo delante de los demás en una fila que se ponga dentro de la fila, porque si le dices eso más saca los deberes, es que mi hijo ya no quiere ir a la escuela, es que te tiene miedo, es que yo creo que le estás acosando. Entonces, claro, estas falsas acusaciones de tu metodología no es adecuada, las actuaciones que realizas son intimidatorias, es que acosas a mi hijo, es que las notas que pones no tienen nada que ver con lo que mereces, que como va a sacar un 3 si es que está en primaria, pues finalmente el profesor ya no sabe qué hacer con estas falsas acusaciones. Y lo peor de todo es que muchas veces estos padres no lo hablan directamente con el profesor en una tutoría, sino que lo que sucede es que van a hablar directamente, hacen estas falsas acusaciones a los equipos directivos o a inspección educativa. Por lo tanto, el profesor muchas veces ni siquiera sabe ni es conocedor de que supuestamente haya una queja por parte de padres, una queja entre comillas, en relación a algún indicador educativo también entre comillas, ¿no? Entonces, cuando el profesor es llamado por el equipo directivo y de repente le dice el equipo directivo la situación por la que está pasando, el profesor pues no da crédito porque dice, pero bueno, si no me he enterado, ¿no?, de esta situación.
No, pues, Entonces, pues no, lo que me surge de lo que estás diciendo es que da la sensación, bueno, primero habría que ver, o no sé si lo había hecho o habéis comprobado al realizar las actuaciones de estas denuncias, eh, el perfil de padres. Son padres, digamos, con problemas socioeconómicos, de situación personal, son familias en riesgo de exclusión. ¿Hay algún perfil determinado o es una cosa que lo puede hacer igual un padre de clase media alta, clase media baja, o un padre que, pues, bueno, que su familia pues, tiene problemas de convivencia social, de ingresos de salarios, no sé? ¿Habéis hecho un perfil más o menos de ese tipo de padre? bueno, pues no hay un perfil, porque es verdad que nuestro sindicato, el Servicio del Defensor, trabajamos básicamente con profesores de la enseñanza pública en un 99%, que también es verdad que atendemos a profesores de la enseñanza concertada, a todo el que nos llama, la verdad es esa, pero no hay un perfil. Es decir, hemos visto que familias de un nivel socioeconómico medio, medio bajo, se dan estas problemáticas, pero es que en familias de un nivel medio sociocultural y económico y medio alto, casi a veces es peor. O sea, nos lo dicen los profesores, estoy en un barrio excelente, con un nivel cultural excelente, por parte de padres, muchas veces universitarios, excelente entendido con un nivel alto socioeconómico y cultural. Y los problemas son exactamente los mismos o a veces más, ¿no? Incluso dices, bueno, pues entonces tenemos un problema de valores importante en la sociedad. Tenemos un problema de valores importante en el sentido de que no se está reconociendo al profesor, no se está poniendo en valor la labor que hace, porque hay que recordar que el profesor es el garante del derecho a la educación. No solo transmite conocimiento, sino que se preocupa del desarrollo de la inteligencia, porque todos sabemos por la psicología constructiva, que hoy día pues, bueno, es lo que más impera en la ciencia. Sabemos que el aprendizaje es constructivo, que se construye, y para eso no, el profesor no llega y solamente suelta unos contenidos, sino que se preocupa de ver cómo va realizando ese andamiaje cada uno de los alumnos, porque cada alumno es único. Eso es único y eso solo lo sabe el profesor y solo lo sabe hacer un profesor. Entonces el profesor es el garante del derecho a la educación, no solo por los saberes que transmite, sino porque así se lo ha reconocido la administración educativa cuando aprueba unas oposiciones al Estado, porque es un funcionario del Estado, hay que recordarlo, entonces es reconocido como tal. Pero claro, pues la sociedad eso parece que en ocasiones no lo tiene en cuenta, ¿no? Ni tampoco tiene en cuenta en ocasiones que hay una ley de autoridad del profesor del año 2010, donde se le reconoce como autoridad, ¿no? Y cualquier situación en ocasiones donde se produzca, se pegue a un profesor o donde se haga alguna conducta donde pueda ser constitutiva de delito, pues es un delito contra una persona que es autoridad pública, ¿no? Es como si fuera un policía. Entonces, estas cosas la sociedad yo creo que todavía no las maneja ni las conoce o no es conocedora o no lo ha reflexionado en profundidad. No, la verdad es que el tema da para mucho porque evidentemente no es una gracia ni una broma porque el tema es serio, pero bueno, yo siempre he visto alguna que otra viñeta por ahí en la que se veía bueno, una familia de los años 60, por ejemplo, riñéndole al hijo delante del profesor porque había hecho algo y entonces esa imagen del profesor era un referente para todo el mundo y sin embargo, pues, bueno, pues veo ahora que actualmente la viñeta se ha cambiado, ¿no? Donde la bulla, donde la bronca son los padres a los profesores y el niño allí plácidamente haciendo lo que da la gana. ¿Cómo se llega a estos extremos cuando me estás diciendo que efectivamente tenéis un perfil determinado y no hay digamos, a priori algo que pudiera decir, bueno, pues esto es una capa determinada o un ámbito determinado, sino que en líneas generales todos de alguna manera están contribuyendo a que esto no funcione. Claro, es que en muchas ocasiones hay un proteccionismo hacia el niño por parte de las familias erróneo, equivocado. Pensamos que queremos más a nuestros hijos por no poner
ponerles límites, ¿no? Porque, bueno, el niño hay que protegerle, es un niño, y aunque tenga 15 años es que es un niño. Claro, si lo contemplamos con este sobreproteccionismo, ¿no? Esta perspectiva tan errónea, donde los actos no tienen consecuencias, estamos haciendo a unos niños que no son responsables de sus actos. Las atribuciones de éxito y de fracaso no solo en lo académico o curricular, sino sus propias actuaciones en sus actos, no dependerán entonces del niño. El niño está interpretando. Bueno, yo no soy responsable de mis actos, ni en lo curricular, ni en las notas, ni en mis actos, porque las atribuciones que hacen mi papá y mi mamá sobre mis actos en lo académico y en lo social no son responsabilidad mía, son del profesor, de la sociedad o del adulto. Por lo tanto, yo, ¿qué límites tengo? Puedo hacer lo que quiera, no tiene unas consecuencias. Eso es lo que están interpretando mal los padres, es decir, no queremos más a nuestros hijos por sobreprotegerles inadecuadamente, por no ponerles límites. Eso por una parte. Y por otra parte, hoy día se está dando lo que, bueno, es muy conocido, se ha publicado mucho sobre los padres helicóptero, es decir, estos padres que quieren controlar todo lo que sucede en la vida de los hijos. Lo primero, la institución educativa, los colegios y los institutos. Es decir, quiero controlarlo todo. Qué amigos tiene, qué no tiene, qué le conviene, qué no le conviene, pero no solamente desde una perspectiva, pues como se ha hecho tradicionalmente, en el sentido de decir, bueno, que no tenga contacto con las drogas, que no tenga contacto con la delincuencia. No, es en este sentido sobreproteccionista, ¿no? Hasta tal punto pues, que quieren dirigir y controlar todo lo que ocurre dentro de la institución educativa, sea colegio, infantil y primaria, como secundaria. Y en ese quererlo controlar todo, quiero controlar lo que hace el profesor, hasta tal punto que yo quiero decirle al profesor lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cuándo y cómo. Entonces, no solo al profesor, a la propia institución educativa, a toda la institución educativa. Entonces, claro, eso hace que al final el profesor es como si un padre se fuera a un hospital, a un gran hospital, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, a la planta de trasplantes y se pusiera en una sala contigua, hiciera un planning sobre cómo los cirujanos tienen que hacer un trasplante de hígado y le dijeran al conjunto de cirujanos cómo tienen que hacer ese trasplante de hígado. Eso sería impensable. No tenemos un departamento en los hospitales de padres o de familiares de enfermos donde digan y dirijan cómo, cuándo y de qué manera tienen que hacer un trasplante de cirujano. O un juez cómo tiene que dirigir un juicio. Sin embargo, en los centros educativos, los padres, pues en ocasiones, no todos, lo hacen, pero además sin que el profesor se entere, lo hacen dirigiéndose a los directores o a los inspectores. Yo creo que con estas perspectivas que estás comentando, la solución ahora mismo no es fácil, porque sí es verdad que en la línea que tú estás comentando hace años, pues bueno, siempre se les decía a las familias y con un poco de criterio, el colegio era un poco la prolongación de la casa, con lo cual lo normal es que un padre busque, o una familia, un matrimonio, una madre buscara un colegio que fuera afín o que fuera dentro del diario de la casa, un poco en la línea formativa para seguir como la prolongación de la formación y educación del hijo. Pero con lo que me estás diciendo tú ahora mismo, pues ese brazo es un brazo ejecutor más que una prolongación de lo que se pueda educar en casa. ¿Cómo solucionar ese problema? Porque los planteamientos son muy complicados y bueno, estás hablando de hechos muy importantes donde, bueno, incluso ya la salud de la persona entra en riesgo, la ansiedad, las posibles depresiones que puedan salir, incluso lesiones físicas que se puedan producir de alguna caída, de alguna situación embarazosa. ¿Cómo solucionar estas cosas? Porque esto, si no se pone en remedio, que imagino que será un remedio muy complicado, puede ir a peor, ¿no? Bueno, exactamente. Voy a aprovechar para decirte que he escrito yo un artículo en la revista de AMPE en enero-febrero, que está publicado y ahí está, donde hablo sobre neurosociología, emociones y profesorado. Precisamente habla de esto. Es decir,
vengo a decir pues cómo científicamente está demostrado que si no damos un trato adecuado emocional por parte de las familias a nuestros profesores y los dejamos en una situación de ansiedad continua, ¿no? De situaciones a veces de semidepresión, pero sobre todo de ansiedad, porque tenemos un 70% en la memoria del defensor, en torno a un 70%, y eso es una barbaridad. Al final estamos y con una situación en la que el profesor no sabe cómo actuar de cara al alumno ni a la familia, ¿no? Porque claro, con estas falsas acusaciones, con estas injurias, con esta presión para poner notas, con este acoso de padres que hemos tenido un 29%, al final el profesor, como ya no sabe cómo actuar, pues se queda en una situación de caos, ¿no? de caótica. Entonces sí que es verdad que nosotros desde el sindicato AMPE sí que estamos pidiendo una serie de indicadores, ¿no? Estamos reclamando una serie de situaciones que tienen que mejorar. Por ejemplo, estamos pidiendo un plan estratégico de mejora de la convivencia escolar en los centros educativos, donde sea liderado y coordinado por el Ministerio, lo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Hemos estado pidiendo durante años la reactivación del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar, que ya se ha reactivado a nivel nacional a finales de noviembre de 2020, pero sí que es verdad que hay que reactivarlo también a nivel autonómico. Ahora hace falta ponerse a trabajar y que este trabajo siga su curso, que se continúe, y desde el Observatorio Estatal se deben generar y coordinar actuaciones para que luego se lleven a nivel autonómico. También estamos pidiendo que haya unos protocolos de actuación en los centros educativos en caso de que haya agresiones hacia los profesores, los protocolos de actuación, claro. También estamos pidiendo que cuando estas actuaciones, estas situaciones que lleguen a un profesor, unas actuaciones que puedan ser constitutivas de delito, se comuniquen por parte de los equipos directivos inmediatamente a las direcciones provinciales de las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. También estamos pidiendo un plan de prevención de acoso escolar con unos protocolos de actuación muy ágiles hacia la víctima, hacia los niños que son víctimas. También estamos pidiendo actualizar los decretos de convivencia y los cumplimientos de ellos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha actualizado en el año 2019, pero en otras comunidades autónomas todavía no se han actualizado estos decretos de convivencia. También estamos pidiendo unos planes específicos de formación para el profesorado en relación a la prevención del acoso escolar y para la detección del acoso, ¿vale? En los centros. Y también estamos pidiendo que tanto la ansiedad como el estrés como la depresión sean reconocidos como enfermedades para los docentes. Y muy importante, también estamos pidiendo programas rehabilitadores para los alumnos agresores de los centros educativos que se les haya reconocido como que son líderes negativos y que son agresores. Porque, como hemos dicho antes, no solo generan problemas en la convivencia escolar hacia los profesores, sino que también generan problemas hacia los alumnos que quieren recibir su clase, que tienen derecho, pero que el clima de la clase no es el adecuado para poder impartir esa clase ese profesor, porque muchas veces se pierden entre 8 y 11 minutos por clase, por sesión, o de matemáticas o de cualquier otra asignatura, para que el profesor pueda generar un clima mínimamente adecuado para poder impartir clase. Y eso otras familias nos lo hacen llegar a nuestros profesores. No hay derecho que los alumnos no puedan recibir clase porque esos otros alumnos disruptivos, sean 3, 4 o 5 por clase, no dejen dar clase. Eso es un problema en la escuela. La verdad que es un tema apasionante y bueno, con difíciles soluciones, y más cuando no se quiere participar por parte de todos los implicados, ¿no? Sé que es bastante complejo. A mí me surge la duda, hemos hablado de primaria, hemos hablado de educación en general, he visto que también hay problemas, ya lo has comentado al principio, en el ámbito administrativo, con la administración, imagino que será un poco en temas más
legales y tal. Y una cosa que también he visto por ahí, que en menos cuantía, pero que también existe, es el tema entre los propios compañeros, ¿no? Que pueda hacer eso. Yo me imagino que a lo mejor puede haber más problemas, más gente compañero, a lo mejor con los equipos directivos hacia algún que otro profesor, ¿no? ¿Se da algún caso? ¿Hay alguna cosa que en algún momento algún profesional pues no se sienta respaldado por su equipo directivo o exista mal ambiente? Porque como en todos los trabajos me imagino que también se dará, aunque no en mucha cuantía, pero también se dará también esos problemas. Bueno, el problema es muy complejo, pero sí que es cierto que los problemas con la administración existen. ¿Por qué? Porque a veces la legislación que se genera, ciertos decretos que se generan, son interpretables. A veces son interpretables y, por otra parte, los problemas que surgen en la escuela muchas veces son transversales. Es decir, por ejemplo, tenemos profesores en muchas ocasiones que tienen problemas con la administración en el sentido de cuándo le han nombrado a lo mejor para una especialidad, pero ellos son de otra especialidad, le han nombrado para, en principio, para un sitio, pero al final van para otro sitio. Entonces, todos estos problemas que se generan en relación a la propia administración son problemas administrativos, terminan acabando o terminan en los equipos directivos porque al final son los profesionales que tienen que resolver a modo inmediato o dar una respuesta inmediata en un momento dado, en un día en concreto y en una hora en concreto a un problema que tienen. Y es que a lo mejor tienen una clase, no tienen un profesor y tienen que cubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso genera problemas en relación a cómo tengo que hacer con jefatura de estudios y dirección con los profesores que tengo en ese momento. Y eso, claro, finalmente parece que el problema es el equipo directivo, pero lo que pasa es que se está explicitando ahí. También es cierto que en muchas ocasiones los padres van a protestar, como apuntábamos antes, no tanto directamente con los profesores, sino a través de los equipos directivos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el equipo directivo está obligado, por ejemplo, a recibir una queja por parte de unos padres. Esta queja la lleva el equipo directivo al profesor y le dice, bueno, pues ha venido una familia y dice, pues ha hecho unas quejas en relación a 1, 2, 3, a los puntos que sean. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad no es el director el que ha generado esa protesta, ni el culpable de esa protesta, sino el que le está haciendo llegar al profesor esa queja para que el profesor pueda realizar unas alegaciones, porque tiene derecho a poder defenderse, ¿no? A poder realizar unas alegaciones si lo estima oportuno, para que haga en el registro del centro unas alegaciones diciendo pues, que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, esa situación se ha producido. Entonces, bueno, pues el problema tanto con los equipos directivos no es tanto con el propio equipo directivo, sino que es un problema transversal que muchas veces acaba o se explicita a través de los equipos directivos, porque ellos son los que gestionan, son los gestores y los que al final tienen que organizar pues cómo se realiza ese trabajo en ese centro educativo. Bueno, pues bueno, tenemos que ir terminando y la verdad que agradecerte que has hecho un hueco en tu trabajo y nos has atendido tan amablemente. La verdad que es un tema muy interesante. Yo creo que efectivamente esta figura tiene que estar más institucionalizada a nivel ministerial y a nivel de comunidades autónomas. Creo que es importante. Al margen de que un sindicato o todos los sindicatos tuviera esta figura, creo que tal como está la sociedad actual es necesario. Y ya para terminar, solamente me gustaría preguntarte cómo se puede retomar esta situación de cara a los padres, porque me consta que las famosas escuelas de padres que siempre se han impartido, bueno, pues de unos años para atrás siempre he escuchado a mucha gente, y yo mismo lo he podido comprobar, que bueno, de un centro que a lo mejor en donde habían 3 líneas de un curso determinado, que a lo mejor eran, no sé, pues podían ser 60 familias, dabas un curso de formación o dabas una charla determinada y a lo mejor te aparecían 10 padres. Con lo cual, para revertir esto, ¿cómo se puede hacer? Bueno,
Yo diría dos o tres líneas. Lo primero, tener en cuenta lo que estamos pidiendo como sindicato a la administración. Es muy importante que todos tomemos conciencia de que cada acto que hacen los alumnos tienen unas consecuencias, de que deben ser responsables, de que la atribución de sus actos es una atribución, hay que hacer una atribución interna, no externa, la culpa la tiene otro. Es todo eso que hemos descrito antes y que estamos pidiendo como sindicato es fundamental. Y yo añadiría además bueno, tenemos que tener conciencia, la sociedad tiene que tener conciencia y los medios de comunicación ahí podéis hacer una labor fundamental, de que hay que dibujar otro mapa social de valores. Hay que hacer otro mapa social, no vale este mapa social. ¿Por qué? Porque para los niños, si estamos haciendo unos niños que no son responsables de sus actos, que no tienen límites, si nosotros nos creemos como padres que podemos dirigir la vida de los centros, flaco favor estamos haciendo a nuestros hijos y a nosotros mismos como padres. ¿Por qué? Porque esos niños crecerán. Esos niños tendrán que incorporarse luego al mundo social, amplio y laboral, y desde luego ninguna institución pública ni ningún empresario va a permitir que al final pues, un trabajador no tenga límites. Eso es imposible. Un trabajador tiene que tener límites, tiene que conocer las normas sociales y es mejor que sepa, una persona de 25 años es mejor que sepa que tiene límites a los 3, a los 4, a los 5, a los 8 y a los 10 y a los 15 años, que no se empiece a enterar a los 25, a los 30 que tiene límites. Por lo tanto, la colaboración familia-escuela es fundamental. Los padres tienen que tomar conciencia de la importancia tan grande que para nosotros es esa colaboración familia-escuela, porque sin esa colaboración es muy complicado poder poner un poco de orden en todo lo que hemos estado comentando. Y dibujar otro mapa social de valores. Eso es fundamental. Pero no porque lo digamos desde el servicio del defensor, que también lo decimos, es porque lo diría cualquier psicólogo actual, cualquier pedagogo actual, en relación a los beneficios que esto tiene para el alumno, no solamente en la interiorización de normas sociales, sino en los grandes beneficios que tiene en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la formación de su personalidad, en la responsabilidad, en la atribución interna de su responsabilidad y a los grandes beneficios que tiene en la construcción de su personalidad. En el niño hablamos, y esto lo tiene que hacer entre la familia, la escuela, pero sobre todo la familia. Sabemos que es el primer agente socializador del niño desde que nace, en la familia donde se generan estos valores y creencias de respeto, de responsabilidad, de consecuencia de los actos. Entonces, el papel de la familia es importantísimo. Bueno, pues nada, Laura Sequera, muchas gracias por haber estado con nosotros, coordinadora nacional de Defensor del Profesor del sindicato AMPE, y bueno, agradecerte esta vida con nosotros y bueno, más adelante intentaremos seguir hablando, manteniendo esta conversación de temas interesantes que creo que a nuestros espectadores les puede interesar. Bueno, daros las gracias a vosotros de verdad, porque es un placer poder hablar de educación, de los profesores, de la situación que tenemos, del servicio del defensor del profesor, poner en valor todo el trabajo que hacen los profesores, porque además ha sido muy complicado ahora con la crisis sanitaria, y desde aquí quiero dar las gracias a ti por la oportunidad de la entrevista, y quiero dar las gracias de verdad a todos nuestros profesores de todas las etapas educativas de la enseñanza no universitaria, porque de verdad que hacen una labor magnífica, extraordinaria, y bueno, hay que reconocer esta labor, y quiero dar desde aquí las gracias por la labor que hacen y el trabajo que hacen. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Muy bien, pues nada, solamente me queda despedirme de nuestros visitantes, decirles que la próxima semana intentaremos que haya otro vídeo, otra información, pero sobre todo sean felices y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.